Entonces, a continuación, un resumen de la historia clínica hasta donde ustedes pudieron pues conocerla y enseguida pues la resolución del caso clínico. Entonces, teníamos la historia de una señora de 46 años con antecedente de artritis reumatoide con diagnóstico 2 años en tratamiento con prednisolona 15 miligramos al día y metrotexate 12,5 miligramos semanales, quien se presenta al servicio de urgencias por presentar fiebre asociada a síntomas irritativos, asociado a dolor lumbar, haciéndose una impresión diagnóstica inicial de una pielonefritis aguda. Se inicia tratamiento con cefazolina, sin embargo la paciente pues persiste febril el primer día de tratamiento, se decide escalonamiento de la terapia a cefepime, y luego la paciente evoluciona hacia un choque séptico, por lo que se decide ajuste del tratamiento y se recibe el aislamiento con un urocultivo con aislamiento de una E. coli B. La paciente requiere el traslado a la UCI y deciden el cambio de antibiótico a carbapenémico. La paciente recibe 10 días del carbapenémico con modulación de la respuesta inflamatoria, desaparición de los picos febriles, pero luego a los 10 días aparece nuevamente fiebre y aparecen unas lesiones de tipo eritematoso en piel a nivel del muslo y persiste pues la tos no productiva que la paciente ha referido previo al ingreso. Deciden adicionar vancomicina, hacer el retiro y cambio del catéter y hacer cultivo a partir del catéter, un cultivo de punta de ese catéter retirado que fue negativo. A las 48 horas del inicio de la vancomicina más los cambios realizados, la paciente persiste con fiebre y las lesiones cutáneas que había presentado inicialmente aumentan a pesar del tratamiento. Aparecen nuevas lesiones, por lo que es valorada por dermatología, quien considera que por las características podría tratarse de una paniculitis de tipo infeccioso y deciden realizar una biopsia de piel. Esta imagen que ven acá, pues es la imagen correspondiente, una de las imágenes correspondientes de la muestra de la biopsia de piel de la paciente. Lo que vemos es una coloración de hematoxilina y eosina, esto es tejido celular subcutáneo. Aquí vemos en estas células grandes, estos son adipocitos con su núcleo pues periférico. Se ven pues linfocitos, los mononucleares, pero además hay unas células que se observan grandes, de un citoplasma claro, y dentro de esas células se observan unas estructuras que espero puedan pues diferenciar en esta imagen, que parecen como de características refringentes y que se ven justamente dentro de esas células con una coloración clara. Esta es otra foto también de la misma pues hematoxilina y eosina, donde se ve un poquito pues más, un poquito más ampliado y se ven un poquito más claras las estructuras que les quiero hacer notar en el tejido celular subcutáneo. Esta es una coloración de paz, donde ustedes pueden observar que se ven en púrpura, pues en color morado oscuro, unas imágenes de estas estructuras nuevamente, que son las que vemos dentro de estas células, que si las observan son las que se ven más oscuras, como con el borde más realzado. Y aquí ustedes ven un acercamiento de esta misma coloración de paz, donde se ven mucho más detalladas estas estructuras dentro de las células, esas células de citoplasma claro, y adentro vemos esas estructuras que tienen características de levaduras, que si ustedes observan, hay algunas incluso que están en gemación con el espacio claro circundante. Este es el reporte de patología en el cual ellos reportan que se observa una dermatitis difusa, linfohistiocytaria, localizada en la dermis reticular, en la hipodermis, predominantemente septal, pues por todo el estudio patológico, con un histocitos con citoplasma claro, con levaduras encapsuladas redondas, y pues que sugiere como agente infeccioso una infección por Cryptococcus, y el diagnóstico por histopatología fue una paniculitis infecciosa sugestiva de infección por Cryptococcus. Teníamos pues realmente es únicamente el reporte de la tomografía, que reportaba esos nódulos pulmonares sólidos y subsólidos centimétricos y también unos ganglios parailiares calcificados en la periferia.
de los hemocultivos que se tomaron. Entonces, uno de los tres hemocultivos fue positivo a las 22 horas para Cryptococcus neoformans. A la paciente se le hizo estudio de líquido cefalorraquídeo que fue negativo y el diagnóstico fue una criptococosis cutánea secundaria en un proceso diseminado. Entonces, lo que yo quería revisar el día de hoy era criptococosis cutánea y lo coloqué como manifestación centinela. Entonces, la criptococosis cutánea la podemos dividir en dos grupos, uno que es la criptococosis cutánea primaria y el segundo la criptococosis cutánea secundaria. La primera se refiere al proceso infeccioso que ocurre por inoculación directa del patógeno, usualmente por un trauma directo de la piel o sobre una herida o una solución de continuidad de la piel. Usualmente son pacientes inmunocompetentes y estas lesiones característicamente son localizadas y clínicamente pueden ser similares a las manifestaciones de esporotricosis, pero son muy raras en su presentación. Es mucho más frecuente la criptococosis cutánea pues, secundaria, que está asociada a un proceso de diseminación hematógena de criptococo y usualmente se presentan pacientes inmunocomprometidos asociados a diseminación de la infección y este compromiso cutáneo se presenta entre el 5 al 15% de los pacientes y clínicamente su característica fundamental es el compromiso multifocal. Para recordar un poquito de criptococos, están, pues hacen parte de los basidiomicetos, son levaduras encapsuladas, está distribuido universalmente, es ubicuo y hay descritas 38 especies, de las cuales pues las más relevantes desde el punto de vista patológico para los seres humanos son Cryptococcus gattii, pues, se dividen los serotipos B y C, y Cryptococcus neoformans, que contienen los serotipos A, D y AB. Eh, digamos que son similares en muchas de sus características, pero tienen algunas diferencias en las características de los factores de virulencia y en relación también con los nichos ecológicos. Cryptococcus gattii está más asociado a la madera en descomposición o la materia orgánica en descomposición, al suelo y también asociado pues al eucalipto. Como les decía, las criptococosis cutáneas que son primarias suelen ser pues, por Cryptococcus gattii en relación con infección directa de la piel o con heridas y son lesiones que son más localizadas. En el caso de Cryptococcus neoformans, digamos que hay las dos pues, variedades son neoformans, que es el serotipo D, y Grui, que es el serotipo A, y su nicho ecológico usualmente está en relación con excremento de las aves y esto es importante porque la mayoría, digamos que está descrito, tiene que ver con palomas, sin embargo también está descrito con otras aves, exposición a pollos, exposición a cacatúas, a canarios y también a loros. Y en el caso del compromiso de la piel, la variedad neoformas que corresponde al serotipo D es el que presenta mayor presentación, tiene más dermotropismo, más capacidad de diseminación y al parecer tiene algo más de susceptibilidad al calor, por lo que digamos que favorece su crecimiento, su diseminación en sitios corporales donde la temperatura es más baja y por esa razón, pues digamos que se propone que tiene también ese dermotropismo. Respecto a la patogenia, las manifestaciones clínicas dependerán de tres cosas fundamentalmente. Uno, pues, es el estado inmunológico del huésped. Dos, es la virulencia que tiene la cepa. Y tres, el tamaño del inóculo. Usualmente, pues, se adquiere la infección a través de la inhalación de los propágulos infecciosos, que básicamente son esas células de criptococo y esa inhalación de los propágulos es la que va a determinar pues cuál es la carga exposicional que tiene el paciente y cuál es el tamaño del inóculo que va a recibir en relación con la exposición frecuente a la materia orgánica o a la materia relacionada con excrementos de aves. Lo segundo tiene que ver pues con la inmunidad del paciente, donde lo más importante, lo más destacado es la inmunidad celular. Inicialmente estas células pues ingresan vía inhalatoria, allá a nivel pulmonar los macrófagos pues alveolares son los que se encargan de hacer inicialmente la fagocitosis de estas células del hongo y
activan todo un sistema de respuesta que lo que pretende es hacer un reclutamiento adicional de otras células para activar una respuesta tipo TH1 que sea completamente efectiva, buscando eliminar completamente el patógeno o lograr una contención de la infección a través de una inflamación de tipo granulomatoso. Una vez que se produce esta respuesta inicial, el paciente puede ir hacia tres caminos. Entonces, el primero es que su respuesta inmunológica sea completamente eficaz y logre hacer la eliminación de la levadura. El segundo es que el paciente genere un complejo de tipo ganglionar o incluso hayan focos que quedan localizados a nivel pulmonar y que ya está descrito, pueden generar latencia o infecciones de características latentes. Puede ser, esto se ha demostrado pues en estudios de necropias, donde hay presencia pues de nódulos pulmonares, principalmente iliares y donde hay presencia pues de levaduras en ese estado de latencia. Y tres, el paciente puede tener ya una condición de inmunosupresión que le predisponga a tener una infección que básicamente se vaya por la vía de la proliferación y la diseminación de las levaduras. Si esto establece una latencia o hay levaduras que aún están viables como en este camino y el paciente por alguna razón hace inmunosupresión después de haberse expuesto, puede hacer una reactivación que le permita a la levadura iniciar la replicación y luego hacer la diseminación. Otras pues variantes pueden ser que el paciente haya iniciado una respuesta TH1 que no sea lo suficientemente fuerte o por tema secundario también a la virulencia propia de las cepas, el paciente se vaya hacia una respuesta tipo TH2. Luego de hacerse la diseminación, entonces los sitios más frecuentemente comprometidos son el pulmón en primer lugar, segundo sistema nervioso central y en tercer lugar la piel, que como pues habíamos comentado previamente, puede ser un compromiso directo o secundario pues a la diseminación. Respecto a los factores de virulencia, es importante mencionar que pues es intracelular facultativo, que esto le permite sobrevivir en los fagolisosomas dentro de los macrófagos y estas características unidas pues van a permitir que este patógeno pueda producir infecciones latentes. Y se caracteriza por poder producir una citotoxicidad dentro de los macrófagos, pero ahí sobrevive, puede hacer replicación intracelular, acumulación de vesículas pues dentro de los citoplasmas con polisacáridos y la capacidad muy importante de hacer permeabilización de esos fagolisosomas y esa permeabilización le va a permitir hacer transferencia de levaduras entre célula a célula, produciendo una exocitosis no lítica que no destruye a la célula, pero hace que se disemine de célula a célula. Y esto también le permite evadir pues el sistema inmunológico y digamos que una de las características adicionales para que pueda comprometer el sistema nervioso central, le permite el paso de la barrera hematoencefálica. Y por otro lado, entre sus características está pues la cápsula que es antifagocítica, básicamente porque por su composición lo que hace es bloquear la respuesta a las citoquinas, también tiene melanina que lo protege contra el estrés oxidativo, tiene capacidad de crecer a 37 grados y como vimos con algunas diferencias en relación a las que les permite o les hace, digamos, es posible que comprometan también la piel o les facilita ese compromiso y las enzimas como la ureasa que neutraliza los pH ácidos. Entonces, los factores de riesgo están en relación, pues, justamente con los defectos de la inmunidad celular y por esa razón se comporta como una infección de tipo oportunista y donde están descritos, pues, principalmente es en pacientes con infección por VIH, en pacientes que están recibiendo corticoides sistémicos, usualmente más de 20 miligramos por día es lo que está descrito, en pacientes con malignidades hematológicas o sólidas, la linfopenia CD4, pacientes en quimioterapia, antecedente de trasplante de órgano sólido en relación con inmunosupresión farmacológica, sarcoidosis, diabetes, cirrosis y las enfermedades autoinmunes que incluyen el lupus eritematoso sistémico y la artritis reumatoide. Las manifestaciones cutáneas tienen un amplio pues, espectro de presentación, pues, se pueden presentar como lesiones tipo molusco contagioso, como nódulos con costra, úlcera en saca-bocado, como celulitis, como paniculitis y como vasculitis necrotizante.
Aquí pues recogí algunos ejemplos pues para mostrarles las diferentes características pues de este tipo de lesiones. Aquí esta es una lesión tipo ejemplo molusco contagioso. Esta es una lesión que fue una criptococosis localizada, por ejemplo. Esta es una lesión ejemplo de una úlcera en sacabocado. Esta es una celulitis en un paciente con enfermedad renal crónica que tuvo un desenlace fatal. Esta es también pues otra manifestación pues que como diferencial se plantea una vasculitis necrosante. Aquí una manifestación tipo celulitis y tipo nódulos, paniculitis, nódulo con costra, esta también son los nódulos con costra. Y lo importante acá es decir que clínicamente las lesiones pues son muy variables y que pueden ser indistinguibles de otras etiologías infecciosas. Entonces, estos cuadritos resumían algunas de las características en la primaria. Entonces, como les decía, en la característica clínica, pues usualmente es un complejo primario similar a esporotricosis, presentándose con linfangitis y con adenopatías en el sitio del trauma. Y la exposición, pues suele ser en el sitio de inoculación y usualmente las zonas que están comprometidas son las áreas expuestas donde hubo la inoculación y el factor predisponente pues es esa actividad fuera del domicilio y existen pues muchos diagnósticos pues diferenciales. Pero puede presentarse de otro tipo de características como verrucosas, como úlceras, como paniculitis, como celulitis o incluso contusiones o lesiones secundarias a desastres naturales con otros diagnósticos diferenciales pues fúngicos. En el caso de la criptococosis secundaria, entonces las lesiones que habíamos revisado, digamos que lo más frecuente descrito pues son las tipo molusco contagioso, sin embargo hay también un amplio espectro pues de presentación. En la topografía pues más frecuente es el compromiso de cabeza, cuello y extremidades y como vamos a ver en los pacientes inmunocomprometidos, especialmente pues descrito en los pacientes con trasplante de órgano sólido, principalmente el compromiso son las extremidades inferiores y los factores predisponentes pues más frecuentes, infección por VIH y estadio SIDA, manifestaciones del sistema nervioso central, las altas dosis de esteroides y los pacientes con neoplasias. Y dentro de los diagnósticos pues diferenciales importantes está molusco contagioso, histoplasmosis, importante también sarcoma de Kaposi como diferencial en los pacientes VIH, metástasis óseas. Y pues en nuestro país también leishmaniasis sería importante. En el caso de las manifestaciones tipo púrpura, otras enfermedades pues no infecciosas como vasculitis y también en las manifestaciones de linfadenitis cervical, por supuesto, pues tuberculosis y las malignidades como los linfomas. Esta es una serie de pacientes que presentaron manifestaciones cutáneas y que se encontraban en inmunosupresión farmacológica por ser pacientes receptores de trasplante de órgano sólido. Aquí pues lo que nos mostraba es que la mayoría de los pacientes habían recibido trasplante renal, la mayoría de los pacientes estaba recibiendo tacrolimus y en el caso del tacrolimus lo que se ha podido pues observar es que al parecer en temperaturas pues que son menores, en los sitios, como les comentaba, donde la temperatura es menor, sobre todo en la piel, pues puede favorecerse la proliferación de criptococo, especialmente en estos pacientes que reciben tacrolimus. Los pacientes que estaban recibiendo prednisolona, también 96.2%, y respecto a la dosis de prednisolona, en este caso, pues la medida era de 10 miligramos por día. Otra cosa para resaltar, entonces, la manifestación cutánea fue más de un año del trasplante y el compromiso en el sitio de localización, pues, anatómica fue principalmente a nivel de miembros inferiores, el 65.2, con una distribución múltiple. Y la mayoría de las lesiones fueron de características tipo nódulo, tipo masa, y respecto a la enfermedad, pues las localizadas fueron 30%, pero las diseminadas 69.2% con compromiso, la mayoría del sistema nervioso central, con fungemia el 38.5% y con compromiso pulmonar el 23.1%.
Entonces, para el diagnóstico uno se podría plantear pues un algoritmo que en principio si se trata o no de un paciente inmunosuprimido, si tenemos compromiso pues de la piel con una lesión que aparentemente compromete, puede ser profunda o la grasa celular subcutánea y con lesiones que se presentan en áreas que son cubiertas del cuerpo y son lesiones pues multifocales. Entonces, si la sospecha es una criptococosis, enseguida el otro paso sería preguntarse si es una criptococosis diseminada o no. Habría que hacer pues el proceso de hemocultivos del estudio del líquido cefalorraquídeo y el antígeno sérico para criptococo en principio. Si esto fuese positivo, entonces pues nos presentaría una criptococosis cutánea secundaria y esto es importante de clasificar porque el tratamiento entonces se extrapola de los tratamientos para criptococosis meningia. Otra manera pues de determinar que sea diseminada es que se tengan cultivos, dos cultivos pues positivos de sitios no contiguos o que tenga un antígeno sérico positivo mayor de 1 en 512. Si todo este estudio es negativo, entonces hablaremos de una criptococosis cutánea primaria y el esquema de tratamiento será distinto únicamente a vía oral. Para el diagnóstico, entonces se podría emplear el examen directo a partir de las lesiones. Si el paciente presenta vesícula, si tiene pústula o úlcera, está escrito hacer examen directo. Y aquí los dos ejemplos que encontré, por ejemplo, es utilizar test de SANC y o tinta china directamente en las lesiones, donde se observan pues las estructuras que son las levaduras con la cápsula alrededor. Los hemocultivos, en el caso, por ejemplo, de la diseminación con compromiso del sistema nervioso central, son positivos hasta un 40%, cercano a lo que vimos la serie también de los pacientes o receptores de trasplante. Y en el caso del antígeno capsular polisacárido para criptococos, 90% son positivos en los pacientes que ya tienen infección diseminada y en el paciente no VIH hay que tener en cuenta que pues, los títulos podrían ser más bajos. En los casos en los que se considere que es una cutánea primaria o una pulmonar localizada, el antígeno pues debería ser negativo, de lo contrario irse hacia la otra línea del algoritmo. Y lo otro muy importante es la histopatología. La biopsia es fundamental para demostrar pues los cambios patológicos en el tejido y por supuesto mostrar la estructura fúngica en el tejido y también es muy importante ante la sospecha pues saber solicitar las coloraciones pues especiales. Entonces, esta pues que es foto del caso clínico, entonces acá vemos pues lo característico que es, son levaduras que tienen una forma esférica u ovalada que replican por gemación, que esas gemación tienen una base estrecha. La mayoría de las formas se van a encontrar como formas solitarias y es menos frecuente encontrarlo en grupos. Y lo que no se va a ver, pues usualmente no se va a encontrar en ese tejido, son hifas, pseudohifas o el tubo germinal para establecer los diagnósticos diferenciales. Entonces, un poquito sobre las coloraciones especiales, son las técnicas de inmunohistoquímica que nos va a permitir, dentro de esos estudios que vamos a solicitar en la patología, resaltar los elementos micóticos en el tejido ante la sospecha diagnóstica. Entonces, esta es la coloración básica pues, de hematoxilina diosina en histopatología, donde veíamos que hay una tinción pues, débil de las levaduras, pero podemos emplear otras coloraciones como coloraciones de tipo capsular, como las coloraciones para resaltar mucina y mucopolisacáridos como la musicarmina de Mayer, donde vemos que la cápsula de criptococo se tiñe completamente de rojo. Las otras son las coloraciones que son de tipo parietal oxidativo, que básicamente tiñen los aldehídos, dentro de las cuales está el ácido periódico de Schiff, que es el PAS que les mostraba del caso clínico, donde vemos una tinción púrpura o magenta de las levaduras, y la otra es la metenamina de plata o gomori, donde vamos a ver las estructuras en tinción café o gris oscuro. Perdón. Y la última es las tinciones como Fontana Mason, que encontré pues este ejemplo y que sirven para teñir las estructuras que tienen melanina. La tinta china que ya les había mostrado, en donde pues esto es en líquido cefalorraquídeo, pero se observa pues que son redondeadas y están rodeadas por halos de un contorno liso que nos muestra la cápsula polisacárida que es extracelular.
Respecto al tratamiento, entonces lo primero y más importante es determinar si se trata o no de una criptococosis secundaria, porque entonces es equivalente a una infección diseminada, ya sea compromiso con sistema nervioso central o pulmonar severa, y básicamente el tratamiento pues igual sigue las tres fases, una inducción, una consolidación y un mantenimiento. En inducción pues un tiempo de 2 semanas, incluso en los pacientes que no son VIH, pues se propone un tiempo de inducción un poco mayor de 4 semanas. Y lo importante acá es decir que el objetivo es el aclaramiento fúngico, disminución de la mortalidad y disminución de la posibilidad del fracaso terapéutico, por lo que idealmente pues se debería hacer con la combinación de anfotericina B liposomal más fluxitocina. Y como alternativa, en el caso de no disponibilidad de fluxitocina, se plantea pues el uso en combinación con fluconazol, una terapia de consolidación con fluconazol de 8 semanas y un mantenimiento de 12 meses con profilaxis secundaria con fluconazol. Y en el caso de que se tratase de un compromiso cutáneo primario, entonces descartándose la diseminación únicamente localizada, el tratamiento se propone de 6 a 12 meses con fluconazol vía oral y como alternativa se podría utilizar isavuconazol, voriconazol o posaconazol. Respecto ya a los mensajes para llevar a casa, entonces la criptococosis cutánea pues puede ocurrir en pacientes tanto inmunocompetentes como inmunocomprometidos. Es una manifestación centinela de una diseminación en pacientes con inmunocompromiso. La debemos sospechar ante factores predisponentes y compromiso multifocal. Las lesiones cutáneas son clínicamente indistinguibles de otras etiologías y debemos considerar la biopsia con coloraciones especiales y cultivo, y la elección del tratamiento depende del compromiso, si es localizado o compromiso diseminado. Muchas gracias.